Quería saber, durante los últimos días ustedes han dicho que estaban esperando la llamada del Partido Socialista de Pedro Sánchez. No sé si en estas últimas horas, con todo lo que ha pasado, han podido hablar con algún dirigente del Partido Socialista o incluso con Pedro Sánchez. ¿Y cómo valoran esta situación que está viviendo el Partido Socialista? Ayer ya Pablo Iglesias por la mañana ya decía que era un poco ciencia ficción poder llegar a un gobierno alternativo. Ahora, con estas 17 dimisiones y la situación con la que se encuentra Pedro Sánchez, no sé si tienen alguna esperanza de que ese gobierno alternativo se pueda producir o ya dan por hecho que vamos a terceras elecciones. Gracias, Lorena, por las preguntas. Con respecto a la primera, no hemos tenido comunicación en las últimas 24 horas. También somos muy respetuosos con la vida interna y con el desarrollo de la vida interna de otras organizaciones y no ha habido comunicación en este tiempo. El martes, en la comparecencia en el Congreso, después de la Junta de Portavoces, yo respondía a algunas de vuestras preguntas que en esta semana y en estas pocas semanas se iban a mover cosas y que, por tanto, nosotros no podíamos adelantar posiciones a la espera de quién fuera el interlocutor o de cuál fuera la propuesta que a nosotros nos llegara. Solo me puedo mantener en la misma prudencia. Creemos que las cosas se van a mover, no sabemos en qué dirección. Manifestamos que ojalá fuera en la de un desbloqueo que nos librara de Rajoy y de terceras elecciones, pero también que los últimos acontecimientos no permiten ser particularmente optimistas al respecto, pero no lo sabemos. Lo vemos con prudencia, lo vemos con cautela y lo vemos con respeto. Entendemos que haya mucha gente que ahora mismo esté consternada o esté, digamos, como mínimo asombrada, y nosotros seguimos a la espera insistiendo en la única propuesta que nos parece desde el principio que podía librarnos o de un gobierno de Rajoy o de las terceras elecciones, que era un acuerdo entre el Partido Socialista y nosotros. Quizás esta propuesta haya sido la propuesta que haya puesto tanta tensión encima de la mesa en otras fuerzas políticas. Nosotros nos mantenemos en nuestra misma posición y estamos a la espera de que se aclare la situación. Y sí que queremos constatar una cosa. Creemos que más allá de las vidas internas de las organizaciones políticas o de las intrigas palaciegas, esta sacudida es una sacudida que tiene su origen en el 15 de mayo del 2011, que abrió un ciclo de cambio en nuestro país que ha producido tensiones en muchas estructuras del sistema político español y que nos está abocando a un sistema político diferente y a un orden diferente, que todavía está por llegar, pero que somos conscientes de que no lo ha abierto ningún partido político, sino que lo ha abierto el conjunto de la ciudadanía española, pidiendo cambio y no pidiendo un recambio superficial. Y eso ha introducido tensiones en muchos lugares y en muchas instituciones. No nos alegramos de ellas, pero constatamos que estamos en medio de un proceso histórico de cambio político en España. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Íñigo Errejón ha hablado ahora de sacudida. Yo les iba a pedir una reflexión sobre este ajuste o reajuste que puede tener el PSOE a corto o medio plazo. Si creen que de alguna manera puede resituar a Podemos y a sus prioridades en el mapa político. En función si ese movimiento del PSOE les afecta y afecta a sus prioridades. Muchas gracias. Gracias, Francesco, por la pregunta. En realidad, nos reafirma en una parte de lo que veníamos diciendo, que era que los actores políticos tradicionales estaban comprando tiempo. En España va a haber cambio político. Y lo va a ver con mucha gente que se ha convencido de que no se puede confiar en los de siempre y hay que confiar en la posibilidad de una transformación democrática, de justicia social y de recuperación de la soberanía popular para nuestro país. Y nosotros seguimos en esa senda. Cuando decíamos que después del 20 de diciembre y del 26 de junio se había inaugurado una etapa de empate catastrófico, nos referíamos a que hay una tensión evidente en algunos actores políticos entre avanzar hacia el cambio o mantenerse en la restauración o en la conservación de lo existente. Nosotros no tenemos aún la fuerza como para conducir el cambio político, pero tenemos claro hacia dónde apuntamos y cuál nos parece que es el futuro. En todo caso, con la misma cautela de siempre. No sabemos cómo se van a desarrollar los acontecimientos, no nos compete a nosotros tener que ser quienes digamos hacia dónde evolucionan los acontecimientos, los miramos con respeto, los miramos con cautela y en todo caso con la consternación de una sospecha o de un temor,
que es el temor de que esto pudiera acercar más a Mariano Rajoy a la Moncloa, que creemos que es algo que no desea la gran mayoría de los españoles. Buenos días. Yo quería preguntarle también a Íñigo, ahondando en la pregunta que planteaba Francesco. Después de esta sacudida, ¿cómo queda situado Podemos? Es decir, en ese mientras tanto que viene a partir de ahora, si efectivamente esto acerca más a Mariano Rajoy y a la Moncloa y eso se confirma a lo largo del mes de octubre, ¿cómo va a ser Podemos o cómo debería ser Podemos a partir de ahora en el Parlamento, pero también fuera del Parlamento, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes están inmersos en un debate interno sobre cómo debe ser? Yo quería pedirle su opinión de hacia dónde debe caminar Podemos en el futuro inmediato, que bueno, está por confirmar, pero todo apunta a eso. Gracias. Gracias, Yolanda, por la pregunta. Seguramente el Partido Socialista sea el partido principal, el buque insignia del orden político salido de la transición española. Y no se entiende la crisis de uno sin la crisis de lo otro. Pero si algo hemos conseguido nosotros es tener la capacidad de apuntar hacia la posibilidad de que en España las cosas pueden ser diferentes. Esto para nosotros tiene que ver con una labor, lo hemos explicado en otras ocasiones, con una labor que intentamos desarrollar, que tiene que ver con ser una fuerza dirigente que apunte al futuro cuando solo hay incertidumbre, cuando tenemos un gobierno en funciones y un principal partido de la oposición amenazado por una gestora. En esa situación, nosotros creemos que tenemos como obligación ser extraordinariamente respetuosos y mirar hacia adelante y mirar hacia el futuro. Pero si me permites, yo en la respuesta por lo menos invertiría los términos. Creo que nosotros hemos sido una de las causas de que el sistema político español esté cambiando y, por tanto, el papel que tiene que jugar Podemos hacia el futuro no se define en relación a los partidos políticos tradicionales. Se define por nuestra capacidad autónoma de apuntar a la posibilidad de una mayoría popular nueva que le devuelva las instituciones a la gente. Y luego el resto de actores políticos hará cada uno lo que tenga que hacer. Pero Podemos es dirigente de la vida política española cuando no se define en relación a los otros, sino cuando se define en relación al país que quiere construir. Y ahí sigue estando todo por hacer y humildemente creo que nosotros somos una pieza central de la posibilidad de la alternativa. Pero es verdad que el escenario está lejos de aclararse, que el escenario se mueve. El otro día decía de día en día, ahora diría ya que de hora en hora y, por tanto, nosotros permanecemos cautos porque se va a desarrollar a toda velocidad los acontecimientos, creemos. Hola, buenas. Lo apuntabas ahora, Íñigo, pero ¿cuánto tiene que ver Podemos en la situación interna que está viviendo el PSOE? Porque no hay que olvidar que las distintas posiciones en el Partido Socialista tienen mucho que ver con esa posibilidad de pactar con vosotros o no de cara a un gobierno. Gracias. Gracias por la pregunta. Yo tengo que reconocer que no tengo información sobre la vida orgánica del Partido Socialista y además tampoco la deseo porque les compete exclusivamente a sus militantes y a sus dirigentes. Ahora bien, creo que una de las líneas de tensión que se han vivido en el Partido Socialista en los últimos meses ha tenido que ver con la posibilidad de llegar a un acuerdo de gobierno con nosotros y que esa posibilidad, que en definitiva es la tensión entre cambio o restauración de lo de siempre, ha tensado, ha estirado de las costuras en el Partido Socialista. Creo que esta pregunta no somos nosotros los que las tenemos que responder, sino que la tendrían que responder, digamos, los interpelados. Por nuestra parte, siempre ha estado clara cuál es la opción de futuro y la opción que puede desbloquear. Siempre ha estado claro cuál creíamos que era el camino a seguir y creemos que las tensiones con respecto a si resolver esta situación de empate catastrófico hacia adelante o hacia atrás no se están viviendo entre nosotros, sino que se viven en otro lugar y solo manifestamos que esperamos que se resuelvan bien y esperamos que se resuelvan de una manera que no perjudique la posibilidad de muchos españoles que están pensando en el cambio político y que no acerquen más a Rajoy a la Moncloa, pero eso no depende de nosotros. Hola, buenos días. Quería saber sobre el proyecto Impulsa, esta nueva categoría que habéis presentado hoy, Hacemos, ¿no? Programa Hacemos. ¿Qué diferencia hay, o sea, en el concepto, no sé, es que no he entendido muy bien, con el resto de categorías? No sé si es una especie de nueva categoría a nivel municipal, ya que una es a nivel estatal, la otra autonómico y la otra municipal, o tiene algún tipo de implicación más allá del ámbito municipal. Gracias.